La falta del concepto de infancia en tiempos remotos. La primera fuente que presento es el libro Un espejo lejano, el dramático siglo XIV, de la autora norteamericana Barbara Tuchman. El procedimiento de esta autora es bastante particular. Para su reconstrucción de la vida cotidiana en el siglo XIV, no elige la biografía de una persona muy conocida, de un personaje histórico, porque sobre estos, dice, ya se han escrito bastantes biografías. Sobre una persona normal que está en la vida cotidiana, tampoco puede escribir porque sobre este tipo de personas faltan las fuentes. De manera que nuestra autora elige la vida de un aristócrata no demasiado conocido para ofrecernos su reconstrucción de la vida medieval. El protagonista de su libro es un aristócrata normando de nombre Enguerrand VII y nuestra autora escribe sobre la infancia de este hombre lo siguiente. A pesar de que sus padres le estimaron como primogénito y como futuro heredero, estoy seguro de que Enguerrand no disfrutó en su infancia del amor y de la ternura que presuponemos hoy cuando cuidamos de un bebé. De todas las características en las que la Edad Media se distingue de los tiempos actuales, ninguna llama tanto la atención como la falta de interés por los niños. En las tradiciones artísticas, literarias y documentales, casi nunca se habla del amor por los niños. Evidentemente hay muchas imágenes del niño Jesús, normalmente en los brazos de su madre, pero hasta mediados del siglo XIV lo sujeta de una manera bastante distanciada y lo aparta de su cuerpo. Incluso parece distanciada cuando lo está amamantando. En otras imágenes, el Hijo de Dios está solo en el suelo, a veces en pañales, otras veces desnudo, y una madre muy seria le está contemplando. Su separación del niño tiene que indicar la divinidad de éste. Si la madre de la Edad Media tenía sensaciones más intensas por su niño, entonces esto casi no se expresó en el arte, porque la representación del papel de la madre estaba reservada para la Virgen María. El papel principal de los niños en la literatura fue el de morir, normalmente morir ahogado, o de haber sido abandonado en un bosque por mandamiento de algún rey supersticioso. Las madres se representaban pocas veces como tales. En las obras populares aparecen como muy temerarias, como santas o mártires en los dramas, y muy pocas veces aparece el amor maternal como un tema, como por ejemplo en un relieve de piedra que representa a unos padres cómo enseñan a su niño a andar, o en el tema de una madre campesina que está peinando y quitando los piojos a su niño mientras que está sujetando su cabeza. Se ha representado una madre elegante del siglo XIV que está tejiendo un jersey para su niño. Además, hay un aviso sobre la belleza de la infancia en una vida de santo, y en una crónica del siglo XII podemos leer algo sobre una madre campesina que está jugando con su niño al escondite y que le recibe con los brazos abiertos cuando está llorando y corriendo hacia la madre. Pero estos pocos casos individuales destacan aún más la falta de la representación del amor por los niños. Las imágenes medievales muestran a las personas realizando cada tipo de acción humana, haciendo el amor, muriéndose, durmiendo, comiendo, en la cama, en el baño, orando, cazando, bailando, arando, jugando, leyendo, escribiendo, pero tan pocas veces juntos a niños que hay que preguntarse por qué. Uno está inclinado a pensar que el amor maternal está, como el instinto sexual,
tan profundamente enraizado en el ser humano que hay pocas oscilaciones históricas. Pero quizás, bajo las circunstancias calamitosas de la época, el amor por los niños estaba probablemente disminuido. Quizás fue la razón la alta mortalidad infantil. 1 o 2 de cada 3 niños se murieron. De manera que desarrollar una sensación de amor por los niños parece que no valía la pena. Quizás también eran los embarazos tan frecuentes que contribuyeron a esta falta de interés por los niños. Un niño se moría, otro nació y ocupó su sitio. Las familias aristócratas y acomodadas tenían más niños que los pobres, porque se casaron jóvenes y sus mujeres se quedaron muy poco tiempo sin estar embarazadas. También tenían más tiempo porque ocupaban a nodrizas. A veces, entre 6 y 10 niños llegaron a la edad de adulto. Guillaume de Coucy, el abuelo de Enguerrand, crió a 5 hijos y 5 hijas. Su hijo Raúl tenía 8 niños que sobrevivieron. 9 de 12 niños que la reina Filipa de Inglaterra había parido sobrevivieron los difíciles primeros años. Se ha estimado que una mujer media estaba embarazada en 12 años de 20, de manera que podía esperar el parto de un niño vivo cada 30 meses. Esta distancia temporal considerable se explica porque los tiempos intermedios estaban ocupados con partos de niños muertos y con tiempos para amamantar a los niños. Suponiendo que estas cifras son ciertas, se puede suponer que hubo el parto de unos 5 hijos vivos por familia, de los que más o menos la mitad sobrevivía. Como todo, tampoco se puede generalizar a la infancia. También hubo entonces amor y ternura. Filipe de Navarra escribió en el siglo XIII que Dios, en su gracia, había regalado a los niños 3 dones. Primero, reconocer y amar a la persona que les había alimentado con su pecho. Segundo, ofrecer alegría y amor en aquellos que juegan con ellos. Y tercero, despertar el amor y la ternura entre aquellos que los educan, siendo lo último lo más importante, porque sin estos son sucios y molestan en su infancia y se muestran mal educados, de manera que casi no vale la pena educarlos. Felipe estaba muy a favor de una educación muy rígida, porque, como dijo, muy pocos niños se mueren de una rigidez exagerada, pero muchos se mueren de que se les permite más de lo que les conviene. Casi no hubo libros sobre la educación infantil. Hubo libros, es decir, manuscritos, sobre la etiqueta en la corte, la economía del hogar, reglas para comportarse, remedios caseros y lenguas extranjeras. Se enseñó al lector cómo debía de lavar sus manos y limpiarse las uñas antes de comer. Se podía aprender que había que comer anís cuando se olía mal de la boca, que no había que escupir en el suelo, que no había que meter el cuchillo entre los dientes durante la comida y que tampoco había que limpiarse la nariz y la boca con el mantel. Una mujer podía aprender cómo se preparaba tinta, veneno para envenenar a las ratas, o preparar arena para un reloj, o cómo se preparaba vino con especias, una de las bebidas preferidas de la Edad Media. Pero, incluso buscando muchos, las mujeres de la Edad Media no podían encontrar fácilmente libros que les informaban de cómo había que amamantar a los niños, cómo cambiarles los pañales, cómo bañarlos, cómo alimentarlos y cuidarlos. Y esto, a pesar de que esta pregunta era bastante más importante para la conservación de la especie que el conocimiento de cómo tratar bien a los maridos. Uno de los pocos libros que habla sobre la alimentación de los bebés dice
que dar el pecho es bastante bueno, sobre todo por el contenido emocional de esta acción. Bartolomeo de Inglaterra, un enciclopedista del siglo XIII, escribe en su libro De la naturaleza de las cosas que es muy recomendable dar el pecho a los niños porque mientras que lo hace, la madre ama mucho a su niño, lo abraza, lo besa, lo cuida y se preocupa mucho de él. Aldo Brandino, un médico contemporáneo que practicaba en Francia, recomendó bañar mucho al niño, cambiarle de ropa, lavarlo diariamente y darle una comida hecha de papilla, con pan, leche y miel. También creo que los niños deberían tener bastante tiempo libre, bastante sueño y diversión. Pero no sabemos en cuánto se hayan realizado estas recomendaciones tan humanas. En general parece que los niños simplemente se abandonaron durante los primeros 5 o 6 años de su vida sin grandes cuidados. O se murieron o sobrevivieron. Solo podemos especular qué efectos tenía esta constelación sobre el carácter de las personas y quizás sobre la historia. Quizás esta falta de emociones de ternura en la infancia explica la falta de emociones que la gente de la Edad Media muestra muchas veces respecto al sufrimiento de otras personas. La próxima fuente no es una investigación sobre la Edad Media, sino el testimonio de una persona que ha vivido en esta época. Se trata de la autobiografía de Tomás Plata, un médico y profesor que vivió en el siglo XVI o principios del XVI en Suiza. Este documento es bastante excepcional porque la gente en esta época no se dedicaba a redactar autobiografías. En este caso se debe a que nuestro protagonista quiso dejar el testimonio de su vida a su hijo, que entonces ya fue catedrático de medicina en Zúrich. De joven, el protagonista tuvo una vida bastante dura que nos relata como sigue. Mi madre me había contado que le dolía mucho el pecho después de que yo había nacido, de manera que no me podía amamantar. De manera que me dieron a beber leche que tenía que beber con un cuerno que habían preparado para este fin. La costumbre es que a los niños no se les da de comer hasta que tengan 4 o 5 años, sino simplemente se les da a beber leche. También mi padre se me murió bastante temprano, de manera que no me acuerdo de haberle conocido. Como en el país es la costumbre que casi todas las mujeres tejen en invierno, entonces los hombres en invierno pues van al pueblo para comprar lana. Las mujeres tejen esta lana y fabrican faldas para el pueblo con esta lana. De manera que mi padre había viajado a Thun, en Bern, una zona de Berna, para comprar lana. Ahí enfermó de la peste y se le enterró en Strafisburg, es un pueblo cerca de Thun. Poco tiempo después, mi madre se volvió a casar. Se casó con un hombre que se llamó Heinzmann y que tenía una casa entre Visp y Stalden. Todos los niños eran de él, y no me acuerdo cuántos niños habían sido. Yo conocí a 2 de mis hermanas. Una se llamó Elizabeth y se murió en esta casa. La otra, de nombre Cristina, pues se murió de la peste cuando tenía 9 años en un pueblo que se llama Stalden. También conocí a unos hermanos. Uno se llamó Simón, el otro Juan y otro Judar. Simón y Juan se quedaron en guerras. Judar pues se murió en otro pueblo porque los usureros le habían arruinado. De manera que casi todos mis hermanos tenían que ir a prestar servicios. Como yo fui el niño más pequeño, pues me crió mi prima. El último libro que quiero presentar es la historia de la infancia del historiador francés Philippe Ariès.
Ariès habla en este libro del paulatino desarrollo del concepto de infancia en el siglo XVII. Sin embargo, también cita algunas fuentes que nos muestran que entre varios siglos, del XIV al XVII, pues se han producido bastante pocos cambios en la evolución del concepto de infancia. Ariès nos cita, por ejemplo, una obra de teatro en que una vecina habla como sigue a su vecina. Su vecina está muy preocupada porque tiene 5 hijos y dice que le están molestando mucho y se portan muy mal. A lo que la vecina contesta: mira, no te preocupes, porque antes que puedan causar preocupaciones, ya se habrá muerto la mitad. También cita a Montaigne, el filósofo conocido, que dijo: yo perdí unos 2 o 3 niños cuando eran bebé. No es que no me molestaba, pero tampoco me hizo muy triste. Por otra parte, también habla de una Madame de Sévigné que se pone muy triste después de haber sido informada de que su hija pequeña había muerto. Ella dice que está muy molesta y piensa que nunca va a tener otra niña tan guapa como la que ha perdido.